Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 3 de abril de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contra en directo. Tenemos hoy a Alberto Garín con nosotros. Muy buenas, Alberto, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Siempre es un gusto estar aquí contigo y con los contraescuchas. Bien, vamos a hablar de los temas que nos propongáis. Al igual que en otras ocasiones, hemos tenido contrarréplicas en directo temáticas, especialmente las que hicimos hace unos meses respecto a la vacunación o la pandemia, que normalmente en esos temas suele estar Andrea con nosotros. En este caso, en una estuvo hasta Pizarro, si mal no os acordáis, hace ya unos cuantos meses. Bien, pues en esta vamos a hacerlo mucho más abierto. No hay ningún tema, tenemos lo de Ucrania, evidentemente. Creo, es más, que con lo de Ucrania vamos a empezar porque ya está asignado el primero de los contraescuchas, que se llama Martín, a quien los habituales conocéis bien. Martín es ucraniano de nacimiento, pasó de hecho allí, no sé si los primeros 2 o 3 años de su vida, ya se vino a España y hoy es madrileño, vamos, que lleva aquí prácticamente toda su vida, lo suficiente como para ser ucraniano y español a la vez. Muy buenas, Martín, ¿cómo estás? Y bueno, en realidad no fueron 2 o 3 años, fueron 5. Sí, 5, tampoco es mucho más. Tampoco es mucho más, Martín. No es mucho más, pero fue mi infancia temprana, ¿sabes? O sea, tengo muy buenos recuerdos de ti. Y además allá cerca de Leópolis, que es de donde proviene tu familia y de donde provienes tú mismo, sigues yendo todos los años, tampoco está tan lejos y por lo tanto mantienes el contacto con Ucrania. Bien, pues nada, dispara, tienes aquí a Alberto Garín. Esto no es lo más habitual, además le tienes en el estudio, no es que esté por teléfono, ya sabes. Él es todo oídos. Tiene ya puestos los auriculares y está dispuesto a responderte, bueno, lo que pueda responderte, que Alberto es un sabio, pero no sabe de todo. Así que tienes que ajustar la pregunta para que él te la pueda responder bien. Así que adelante, Martín. Bueno, en este sentido, quisiera preguntarle a Alberto si la actual guerra en Ucrania y los otros conflictos con Crimea o en el Donbass no serían como una especie de reconfiguración de los estados-nación en el este de Europa, de la misma manera que Moldavia con Transnistria o Georgia con Abjasia y Osetia del Sur. Bueno, la pregunta es muy interesante, pero claro, el problema radica en el concepto de Estado-Nación. Todo Estado-Nación que se precie se reconfigura constantemente. Entonces nunca vas a encontrarte un Estado-Nación que considere que ha llegado al modelo perfecto en el cual los límites son los correctos que tiene que tener. Entonces es muy curioso porque la respuesta fácil sería decir, bueno, en la Europa occidental los Estados-Nación es algo que podemos encontrar más o menos bien definidos desde el siglo XV, cuando surgen los Estados modernos, mientras que en la Europa del Este, debido a estos imperios plurinacionales como el austrohúngaro o el propio de los zares, la cosa era mucho más compleja. No, todo Estado-nación que se precie y todo nacionalista que se precie aspirará siempre a que su Estado-nación sea cada día más grande. Sí, eso es más que evidente. El Estado-nación lleva implícito la idea de la expansión. Esto pudimos experimentarlo en Europa occidental, como bien sabes, Martín, a lo largo del siglo XX, con desastrosas consecuencias. Por suerte, los Estados-nación de Europa occidental se hicieron herbívoros después de la Segunda Guerra Mundial y de hacerse mucho daño entre ellos. Y ya, pues, la expansión, digamos, la han abandonado. No sucede lo mismo en otros lugares del mundo, como bien sabes. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos con Cristóbal, que le tengo ahí. Te vamos a agregar como hablante, Cristóbal. Ya sabes que esto se demora un poquito, no mucho, apenas unos segundos, hasta que ya estás. Ahora tienes que activarte el micrófono, que lo tienes debajo. No tienes más que dar micrófono activado, micrófono desactivado. Ya estás activado. Muy buenas, Cristóbal, ¿cómo estás? Hola, buenas, Fernando y Alberto. Un honor hablar con vosotros. Nada, el honor es nuestro. Dispara. Pues nada, yo quería hablaros de un concepto, no sé, que llevo dándole vuelta un tiempo, que es, bueno, lo habrá pensado más gente, pero es del doble pensar intensivo que está haciendo, del que hace uso el gobierno actual. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, se nos dice constantemente que la sanidad española es la mejor del mundo, una de las mejores del mundo, pero a la vez todo el mundo es consciente de que cuando uno va al médico público, a un hospital público, es normal esperar, listas de espera muy largas, malos diagnósticos,
que tengan la cita 1 hora y te tengan 1 hora esperando, y un concepto así. O por ejemplo, ahora con esto de la inflación, el precio de los combustibles y tal, el otro día mismo Pedro Sánchez salió diciendo que todo esto era culpa de Putin, única y exclusivamente de Putin, cuando llevamos con la inflación arrastrando ¿desde cuándo? Desde el verano, o igual con el precio de la electricidad. Y, en fin, yo alucino con estas cosas. Bien, pero ¿qué tiene que ver el tema de la inflación con lo de la atención sanitaria? Es una pregunta. No tiene nada que ver. Es el concepto de doble pensar, dos realidades opuestas, pero que este gobierno como que la hace coincidir. Todos sabemos que la inflación, que el tema de la electricidad viene de hace tiempo, pero a la vez nos intentan hacer creer que esto es de este mes pasado, que de lo que llevamos de invasión de Ucrania. Y lo mismo para lo de la sanidad. Nos dicen que tenemos la mejor del mundo, pero cuando llegó la pandemia, pues les pilló. La sanidad pública en España es en líneas generales buena porque tienes que compararla con la sanidad pública de otros países, no con la sanidad privada. Es decir, cuando haces una comparación, la comparación tiene que ser justa. Y si comparamos la sanidad pública en España con la de otros países, no digo ya de América, sino de la propia Europa, pues tiene un nivel decente, aceptable. En algunas comunidades autónomas mejor que en otras, pero vamos, en líneas generales yo creo que la gente está bastante satisfecha con lo que es la atención sanitaria en España, la atención sanitaria pública. No estoy hablando de la privada, que eso cada uno elige la suya. Evidentemente tiene fallos y tiene defectos, pero hasta yo, que como bien sabes soy liberal, reconozco que la atención sanitaria es buena. Es decir, los hospitales tienen capacidad, están limpios, los profesionales son de primera categoría. Efectivamente hay listas de espera, pero como no podía ser de otra manera, porque hay mucha gente por un lado y una cantidad de medios limitados por el otro. Eso es la parte de la sanidad. Es decir, cuando el gobierno dice que el sistema sanitario español público es bueno, es que es bueno, comparándolo con otros sistemas sanitarios públicos. Respecto a lo de la inflación, bien, sabemos que los precios empezaron a subir el año pasado, no solo en España, sino en toda Europa y en Estados Unidos. Hice yo un programa en febrero del año pasado sobre la inflación. Si mal no recuerdo, lo titulé Ya está aquí la inflación, que es cuando empezaba a apuntar. En aquel entonces, Powell y Lagarde decían que era algo puramente coyuntural, que para el verano se habría acabado. Llegamos al verano y la inflación seguía creciendo de manera alarmante. Dijeron que se acabaría para el otoño y el invierno y así hasta el momento presente. Bien, a partir de ahí, el gobierno necesita argumentos que le exculpen. Este gobierno, el próximo que venga, el anterior y el de casi cualquier país del mundo. Un gobierno nunca va a reconocer un fallo a no ser que sea algo muy, muy, muy evidente. En este caso es muy evidente, pero les da igual. Tienen lo de Putin ha corrido en su auxilio y si no fuese lo de Putin, pues tirarían de que hay mucha demanda de gas en Asia y entonces, pues claro, no nos ha quedado más remedio, o que la pandemia en el mes de diciembre y en noviembre del año pasado, que ya la inflación estaba alta, a quien estaban cargando las culpas era el mercado asiático, que estaba pegando fuerte y nos estaba poco menos que quitando el gas, o por lo menos lo estaba encareciendo. Así que esto lo vas a encontrar siempre en los gobiernos. Es una de las imposturas habituales del poderoso. Esa es la razón por la cual al poderoso hay que controlarle, hay que desconfiar de él, no hay que creerse nada de lo que dice, hay que someterle siempre a escrutinio. Es decir, nunca debemos prestarles oídos sin someter esa escucha que tenemos con los gobiernos, someterla a crítica. No sé, creo que Garín en esto, como tenemos casi la misma edad y hemos tenido que ver pues prácticamente lo mismo, estará de acuerdo conmigo. Sí, además estaba pensando en la reflexión que hacíamos sobre el sistema de salud. Entonces, es muy curioso porque cuando éramos pequeños no había listas de espera. Sencillamente te tocaba esperar y punto. O sea, nadie te informaba de cuánto tiempo te iba a tocar esperar, sino que esperabas y no había ningún organismo oficial que te dijera le va a tocar esperar 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Y podías esperar poco o mucho. Claro, en el momento que se oficializa, te genera un dato que te puede resultar incluso agobiante. Es decir, la lista de espera es son tantos meses. Pero, de nuevo, si lo pienso, no ya cuando éramos pequeños, que ya te digo, o sea, recuerda cuando éramos pequeños y nuestras madres nos llevaban al médico de cabecera. Pues el médico empezaba a las 5 y tú a lo mejor te quedabas sentado hasta las 8 de la tarde y te pasas 3 horas en la recepción esperando. Pero si lo pienso con la realidad guatemalteca actual, en Guatemala no hay listas de espera, nadie las calcula. Entonces, ¿cuánto tiempo puedes tardar en operarte? 1 año, 5 años, 10 años, no te operan nunca. Pero como no existe esa información, pues nadie se va a agobiar por una información que no conocen.
También es cierto que en España la población está mucho más envejecida que en los años 80 y por lo tanto el servicio sanitario está mucho más demandado. Es verdad que se han hecho grandes inversiones, no sé en otras comunidades autónomas, pero en Madrid a lo largo de mi vida no han construido más que hospitales, especialmente en las afueras, algunos francamente grandes que se han ido haciendo conforme la población crecía, pero se ha invertido mucho más en sanidad de lo que hace, qué sé yo, 40 años, por ejemplo, hubiéramos pensado. Y esa la razón por la cual se ha hecho es porque hay demanda de ese servicio y porque la imagen que el español promedio tiene de ese servicio es buena. Bien, vamos a pasar ahora con Ignacio. Le tenemos ahí con su micrófono tachado. Tienes que destachártelo, Ignacio. Ya sabes, en la parte de abajo de la aplicación verás que pone micrófono activo. Ya te tenemos. Muy bien, pues muy buenas, Ignacio. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, disfrutando del sábado friolero pero soleado aquí en Madrid y nada, ¿vosotros qué tal? Gracias por el space. Yo quería un poco conocer vuestra opinión sobre vamos, parece ser que Rusia está intentando ligar el rublo al oro y está teniendo relativo éxito. ¿Creéis que esto puede ser el principio del fin del dólar o si, por ejemplo, Estados Unidos recibiera un revés militar, podría desencadenar algún tipo de desastre o de que la gente se refugiara en el Bitcoin? Un abrazo. Bueno, en Rusia puede vincular el rublo al oro a la kriptonita. La cuestión es, la pregunta es si tiene suficientes reservas de oro como para sostener su rublo. Al final es como todo en la vida, ¿no? Voy a vincular esto al oro. Vale, fenomenal. ¿Tiene reservas de oro? No hay más, porque a lo mejor no tiene suficientes. O la cantidad de gastos en los que se ha metido, una guerra es muy cara, se comen esas reservas de oro rápidamente. Yo creo que tiene más de propaganda que de otra cosa. Al final, los activos de reserva son los que son, es el euro, es el dólar, por supuesto, que es el principal, y en menor medida el yen o la libra esterlina. Y fuera, no podemos crear un activo de reserva de cero. Está el oro, por supuesto, pero nadie paga en oro. Nadie paga el petróleo en oro, ni paga el gas en oro, nadie paga en oro. Son reservas que tienen los bancos centrales o que tienen los particulares y está muy bien. Yo soy muy partidario del oro, incluso del patrón oro, pero para que haya un patrón oro que funcione, tienes que tener oro. Tiene que haber, cuando el patrón indirecto que hubo hasta el año 1971 funcionaba, era porque la cantidad de dólares que había en el mercado estaba limitada por la disponibilidad de oro. Cuando Nixon cierra la ventanilla del oro en agosto del 71 es porque ha creado muchos más dólares de los que puede casar con sus propias reservas de oro. Ve que ya es absurdo y decide, enterrar un muerto, porque realmente se habían separado, se habían desacoplado el cambio oficial de Bretton Woods, que era $35 por una onza Troy, ya no se negociaba oro a ese precio. Entonces, en 1971, y decidió cerrarlo, había creado dólares. ¿Qué va a hacer Putin? Va a constreñirse. ¿Tú crees? La pregunta. ¿Tú crees que Putin se va a constreñir en plena guerra a la disponibilidad de oro que tenga? Yo personalmente creo que no. No se lo puede permitir tampoco. Si la primera víctima de la guerra, no sé si recordarás aquella película de los 80 de Oliver Stone, Platoon, una película que no está mal, por cierto, y le dieron el Oscar, fue en el año 85 una de las grandes películas. Pues en Platoon el lema de la película que aparecía en todos los carteles era: la primera víctima de la guerra es la inocencia. Pero la primera víctima de la guerra es el patrón oro. En todas las circunstancias y en todos los casos, allá en la Primera Guerra Mundial, lo primero que cayó fue la convertibilidad con el oro, porque los estados que estaban en guerra necesitaban crear dinero, muchísimo, cantidades industriales de dinero. Creo que no somos conscientes de lo cara que es la guerra moderna. En términos de dinero, de vida siempre lo ha sido, pero de dinero. Cada vez que uno de esos tanques rusos dispara, se está tirando por el cañón miles de euros. Cada vez que, lo que cuesta una simple bala de un fusil, es que no es precisamente barata. Eso lo sabe cualquier aficionado al tiro, lo que cuesta disparar, ¿no? Es un poco como antes cuando hacías fotografías de película. Cada vez que apretabas el disparador sabías que de ahí se te iba, tenías que exponer ya la película, más luego si querías positivar, pues tenías que comprar papel, más el proceso, etcétera. Ahora ya con la foto digital es gratis, pero es que las balas sigues teniéndolas que disparar. Pero lo mismo me sirve cualquier tipo de arma. Poner en marcha un tanque es carísimo. Poner en marcha un avión de combate, ponerlo a volar, no ya a disparar, es carísimo.
va a redirigir toda la riqueza del país para pagar la guerra de Ucrania, que al paso que va no le va a quedar otra. Así que bien, puede decir esto del oro, fenomenal, pero que nos diga cuánto oro tiene y hasta cuánto le va a durar. No sé, Alberto, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo aquí creo que estoy haciendo como el resto de los contraescuchas, escucharte con atención. Pero en cualquier caso, a la pregunta que nos haces, no tenemos que esperar que un evento que está ocurriendo ahora tenga esa trascendencia. Hay que abrir el foco, mirar un poco al medio plazo, por no decir a largo plazo. Entonces, aquí estamos en el inicio de un cambio radical en las relaciones económicas monetarias. Pudiera ser, pero no va a ocurrir mañana, ¿eh? O sea, aunque fuera el inicio, no sería mañana que veríamos el cambio. Bien, pues vamos a continuar, que tenemos otra contraescucha que se llama Carolina y que está ya dentro del programa, pero con el micrófono tachado. Ya sabes, Carolina, para que te podamos escuchar tienes que activártelo, cosa que acabas de hacer ahora mismo. Muy buenas, Carolina. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias. Muy bien desde Cataluña, donde tenemos el doble de tiempo de lista de espera que en Madrid. Vosotros tenéis la suerte de ver construir hospitales, mientras que nosotros no lo vemos. Debemos cerrar más bien los ambulatorios. Bueno, de hecho hay horas por teléfono desde la pandemia y han continuado. Las atenciones en los ambulatorios son bastante... Hay listas de espera también, por supuesto, como no. Por especialistas, por supuesto, también. Estamos entre los números más altos de toda España. Y ya te digo, pues si han cerrado desde los ambulatorios, pues no te digo ya que hospitales, de eso, nada. Aquí lo que se ve, bueno, la inversión del gobierno catalán siempre ha sido en banderas amarillas y esas cosas, y poco más. Con relación a eso, y ya está. Con relación a lo de Rusia tenía una duda, porque claro, sé que ellos han estado comprando la deuda externa de muchos países y también llenándose de oro. Aparte que ellos tienen las mafias rusas, iraníes, de Hezbollah y todos los mejores amigos están en el arco minero del Orinoco, con lo cual no sé qué tanto todo esto tenga que ver, o que también tenga que hacer con todo lo que está ocurriendo actualmente. Bueno, eran dos cositas. Gracias. Bueno, lo de Cataluña, muchas gracias, Carolina. Lo de Cataluña es que creo que los sucesivos gobiernos catalanes han tenido otro tipo de prioridades, me da a mí la impresión. Yo nunca he vivido en Cataluña, así que no he tenido que ir al médico ahí en mi vida, pero vamos, sí, me consta que en algunas comunidades autónomas no se han construido tantos hospitales o no se ha invertido tanto en sanidad como el caso de Madrid. Pero vamos, eso tenéis que decírselo. Otra opción, que tampoco está nada mal, es que os vengáis todos a vivir a Madrid, los que estáis a disgusto. Aquí es todo el mundo bienvenido y además nos hacen falta como mínimo un par de millones de habitantes más. Hay que empezar a mirarse ya con Londres y París, entonces necesitamos llegar a los 8, 9 o 10 millones de habitantes, así que estáis todos bienvenidos. La puerta está abierta y cuantos más seamos, mejor. Así que si no os gusta Cataluña o vuestras regiones, Madrid os recibe con los brazos abiertos. Bien, pues ¿tienes algo que comentar al respecto, Alberto? No, estaba pensando en tu deseo de tener 8 o 10 millones de habitantes en Madrid. O incluso alguno más. Lo que significa que donde tienes hoy las 5 torres, pues ya son 5 torres en los antiguos campos deportivos del Real Madrid. En lugar de 5, cuando tengas 20, 25 torres, posiblemente tu sueño húmedo empieza a cumplirse. No, pues las torres esas precisamente no me gustan mucho. Es que sé que no te gustan, pero si tú quieres que haya una ciudad que sea comparable a París o Londres, pues tendrás que tener 25 torres ahí. Bueno, pues que se hagan las 25 torres malditas, no sé dónde van a meterlas ahí, tendrán que subir aquí. Una cosa buena de Madrid que tiene, Alberto, es que es llano alrededor y no hay nada, hay unos descampados, puede crecer en todas las direcciones. Sí, pero imagínate esa operación Chamartín convertida en un centro financiero tipo la de Fans de París, sería esa ciudad que tú estás soñando. No, te lo garantizo. No, la de Fans de París precisamente no me gusta mucho. Eso es una imitación, es un New York cutre. Lo cual demuestra tu contradicción. Quieres una ciudad de 8 millones, pero no quieres la de Fans. Chico, va junto. Una cosa tiene que ir con la otra. Bueno, vamos con Headley, que le tenemos aquí. Headley suele participar bastante a menudo en las contras en directo. Parece que está esperando, lo cual me alegro. Headley, ya está. Mira, Headley como es un tradicional, un clásico, ya sabe perfectamente lo que hay que hacer. Sabe que hay que activarse el micrófono. Muy buenas, Headley, ¿cómo estás? Hola, buenos días o buenas tardes. ¿No? Aquí tardes. Lado del charco temo. Aquí tardes. ¿En qué parte del charco estás mañana, tú? Buenos días. Dínoslo. Sí. ¿Qué dijo? Sí, ¿me escuchas?
Sí, repite lo que dijo último. ¿Qué no? ¿En qué parte de América estás? Panamá. En ¿Se lo Panamá. olvidó? Sí, ahora ya se te ha oído perfectamente. Pues nada, desde Panamá, desde donde nos habla Hedley, y ya sabes, no tienes más que preguntar a Alberto o a mí. Pero aprovecha a preguntar a Alberto que le tenemos aquí. Sí, perfecto. Mire, la situación que yo he visto, básicamente, no sé si sea algo propio de... Hay una institución que se conoce con el nombre de Contraloría. La Contraloría, básicamente, fácilmente refrenda, básicamente, ciertos contratos que son más exagerados de dinero, son antipopulares. En cambio, básicamente, existen otro tipo de inversiones, no sé qué tan grandes sean, que básicamente son necesarias y ellos básicamente no los aprueban. Pero doy un ejemplo. Yo básicamente hace 2 días atrás, no miento, 2 semanas atrás, yo soy egresado a una escuela pública, una escuela secundaria pública, y me enteré bastante con bastante horror que, por ejemplo, no había sillas básicamente para que los estudiantes pudieran, por primera vez después de todo el tiempo de pandemia, tomar clases presenciales. En la semana pasada, en una escuela de Chiriquí, se cayó un abanico y varios estudiantes resultaron lesionados. Sin embargo, básicamente, hace más o menos 2 o 3 meses atrás, recuerdo haber visto una diputada, donde se muestra un vehículo de Estado en su casa, sin placa. He visto básicamente otra diputada que tiene básicamente toda la familia básicamente a su cargo en la planilla de la Asamblea Legislativa. Y también tiene funcionarios de su compañía privada, ¿no? Una compañía de corredores de seguro. También básicamente hubo un escándalo bastante grande, que ese sí salió al público, donde hubo bastantes alcaldes y diputados que ellos tenían unas dietas extras, no sé si llamarlas así, que son gastos de transporte, cosa ridícula porque aparentemente no se podían mover durante los tiempos de la pandemia. Ellos básicamente están recibiendo ese dinero y lo están gastando. Bien, Hedley, vamos a ir centrando esto porque nos estás contando aquí un montón de cosas que suceden en Panamá que nos pillan completamente nuevas, no solo a los españoles, sino a los del resto del mundo hispano, y entonces concluye porque nos está llenando esto de información. Bien, tenéis un gobierno desastroso. Ya básicamente lo que nos estás diciendo... Decir eso, sino que es simplemente ciertas inversiones, sí, de ciertos corruptos, básicamente se hacen rápido y se hacen solamente se toman acciones cuando hay un escarnio público grande. En cambio, las otras actividades básicamente no se realizan. Entonces, eso me molesta bastante y aparentemente creo que es una situación muy común en la América Latina, pero no estoy tan seguro que tanto sea. Bueno, habrá de todo, ¿no? En la América hispana hay gobiernos que, por regla general, los gobiernos suelen fijar las prioridades de aquella manera, ¿no? Priorizan siempre lo que les interesa desde el punto de vista político para ellos mismos. Y luego a partir de ahí ya, pues, empiezan a gastar el dinero a su manera. Pero es que no te puedo decir el caso de Panamá, porque todo esto que me acabas de contar, pues lo desconocía. Incluso Alberto, que tiene mucha relación con Centroamérica, concretamente con Guatemala, pues me da la impresión que tampoco habías oído hablar de esto de Panamá, ¿no? Que nos está contando Hedley. No, todo esto que está contando de la problemática política contemporánea de Panamá lo desconocía. Estaba escuchándole, que estaba comentando el caso de esta diputada, creo que ha dicho que en Chiriquí, y entonces yo rápidamente he viajado al arte colonial, al arte virreinal que hay en Panamá, porque Chiriquí tiene, la catedral de Chiriquí es contemporánea, pero tiene una torre campanario muy interesante, entonces eso es lo que estaba pensando ahora. Para que veas, nosotros vemos Panamá con muy buenos ojos, Hedley, no con malos ojos. Ya la última vez que me preguntaste por Panamá, te pude dar una opinión así muy general y básicamente buena, porque mi opinión de Panamá es muy buena. Pero vamos, en lo otro no te podemos responder. Nos pilla lejos y además no estamos informados. Y Alberto y yo tenemos por costumbre no hablar nunca de lo que no sabemos. Perfecto. Así que te lo agradecemos muchísimo que hayas participado y vamos a pasar... Lo espero los dos en Panamá. Sí, ya me gustaría porque además allí siempre hace calor, no como aquí que hace un frío y en Madrid que es infernal. Bien, pues vamos a pasar con el siguiente, la siguiente, que en este caso su nombre en Twitter es... se la escucha por ahí, está entrando...
Con Hola, algo. buenas, ¿se me oye? Se te oye con eco. Iba a presentarte, eres músico y streamer y estás en Budapest, pero te has puesto de nombre Valgrín. Entonces, no sabemos cómo te llamas. Yo te lo agradecería muchísimo. Y estás en la Academia de Liszt. Bueno, qué maravilla. Estoy por pedirte que te pongas a tocar el piano. Menuda presentación inesperada. Muchas gracias, María. Pues muy buenas, María. Casi ponte con el piano, ¿eh? Pregúntanoslo con el piano. Mucho mejor. No es el momento. Pero mi pregunta no tiene tanto que ver con la actualidad política y no sé si está fuera de lugar. No, en absoluto, no lo está. Tú dispara. Vale, pues siendo vosotros tan expertos en temas de historia y teniendo en cuenta que estáis constantemente actualizándoos, tenía curiosidad por saber si alguna vez habéis aprendido mal algún hecho histórico y con los años habéis tenido que rectificarlo. Y si es así, ¿cuál ha sido el más revelador o impactante para vosotros? Bueno, yo tengo un caso en el que he confesado públicamente varias veces una gigantesca metedura de pata. Y claro, para la mayor parte de los que escuchas va a ser anecdótico y les va a importar un comino. A mí todavía me duele en mi vanidad. Es un ingeniero militar del siglo XVIII, Díez Navarro. Yo utilicé la publicación que había hecho un historiador que no voy a mencionar, que a su vez había leído los documentos originales. Yo estaba seguro que este señor había leído correctamente los documentos originales. Yo no me molesté en verificar el documento original. Publiqué a partir de lo que este caballero había hecho. Vine a desmentir a otros historiadores diciendo ustedes se han equivocado, no se dan cuenta, se han equivocado las fechas, con la inscripción, se han equivocado con todo. Y años después tuve la suerte de sí poder ver los documentos originales que están en el Archivo Militar de Segovia, en el Alcázar, y descubrí que este caballero, al que yo había pensado que era un historiador apegado a las fuentes, que sabía leer paleografía y demás, me di cuenta que se había equivocado y que todos los otros a los que yo había criticado tenían razón. Y lo peor del caso está en que lo publiqué, o sea que no es algo que quedó en un chascarrillo entre colegas, no, está publicado con mi nombre y apellidos y entonces con regularidad tengo que decirle cuando me escriben, oye, he visto este artículo tuyo y estás diciendo esto, tengo que decir, metí la pata, me equivoqué, pero del todo a lo bestia. Bueno, ya sabes que de humanos es equivocarse y de sabios rectificar. Así que, María, eso es lo normal. Yo en muchísimas cosas a lo largo de mi vida, no solo en cuestiones históricas, sino también de asuntos del día, que estoy convencido de una cosa, convencidísimo, de hecho, incluso la defiendo por escrito, y a la vuelta de unos años o unos meses me doy cuenta que no es así. Y lo que hago siempre es rectificar en público y explico mi cambio de postura o mi cambio de opinión. Conforme he ido cumpliendo años ha pasado menos, porque ahora las cosas me las tomo con más calma, las miro mejor, pero cuando era joven y entusiasta, pues sí me equivocaba bastante a menudo y tenía que estar rectificando. Lo que no hago es sostenerla y no enmendarla, que es una cosa, por cierto, muy española. Es que yo opinaba esto y tengo que mantener esta opinión toda mi vida. No sé, te pongo por ejemplo el caso de la guerra de Irak. Yo fui de los que me creí, y además a pies juntillas, cuando se presentaron los americanos en la ONU, lo recordarás, el Consejo de Seguridad, diciendo que había armas de destrucción masiva. Yo creía al 100% que las tenía Saddam Hussein. Y ahí están mis artículos que publiqué entonces. No, yo ya era periodista. No he borrado ninguno ni pienso hacerlo. Y estaba convencido que la mejor manera era entrar a Irak y arrebatárselas a ese tipo, a Saddam Hussein. Bien, luego resultó que no existían. Y por supuesto lo reconocí en su momento. Pues no, la guerra simplemente no tenía sentido y fue absurda e innecesaria porque se fundamentó en una mentira. No es habitual, lo sé, entre los periodistas, porque ya sabes que los periodistas tienen dos problemas, y es que hay dos palabras que no saben decir. Una es lo siento y la otra es no lo sé. Bien, hay que decir bastante más a menudo lo siento y mucho más a menudo, si te dedicas a estas cosas, no lo sé. Respecto a la historia, Alberto, ¿a ti no te ha pasado muchas cosas que estudiábamos en el bachillerato, que luego las revisamos en la universidad y que posteriormente hemos vuelto a revisarlas, sobre todo de historia contemporánea? No solo de historia contemporánea, de historia en general. Entonces, de partida, cuando estudiamos el bachillerato, y no solamente tú y yo, sino también todos nuestros contraescuchas cuando están en secundaria, porque bueno, la primaria se te puede olvidar, digamos que se simplifica mucho la explicación del pasado, y entonces en esa simplificación pues hay muchos matices que se pierden. Claro, cuando llegas a la universidad, si ya, como hicimos tú y yo, estudiamos historia, la cuestión está en que ya ahí entran matices, pero descubres que hay unos matices ideológicos que también estaban en la simplificación previa que estudiamos en secundaria. Y claro, empezar a limpiar todos esos matices ideológicos es complicado porque nunca sabes hasta qué punto estás limpiando o estás cambiando la ideología que te están transmitiendo por la tuya propia.
Bien, pues vamos a seguir porque tenemos muchos más contraescuchas y tengo que agilizar un poquito esto. Nos podríamos pasar hablando un buen rato de esta historia, ¿eh? María, muchas gracias por traernos el tema porque es muy interesante. Bien, la siguiente contraescucha, hoy está la cosa femenina, de lo cual me alegro. Ya sabéis que la contrarréplica todos los días está muy masculinizada. Son más los hombres que me envían mensajes y notas de voz que las mujeres. Bien, hoy tenemos ahora mismo a Mila con su micrófono tachado. Mila, tienes que activarlo. Bueno, ¿con qué fuerza lo has activado? Caray. Muy buenas, Mila. Mila os la presento. Es estudiante de doctorado en neurofarmacología. Ahí queda esa. Especializada, por una pildorita que no sé qué significará, de adicción y enfermedades neurodegenerativas en el CEU San Pablo. Vamos, que es una especie de Andrea, para que nos hagamos una idea. Bien, pues muy buenas, Mila. ¿Cómo estás? Muchas gracias, pero no llego al nivel de Andrea, vamos, ojalá. Bueno, llegarás, eso es porque eres más joven. Claro, Andrea no nació así, le ha llevado sus años de estudio y de dedicación. Buenos días desde Chicago, que estoy aquí haciendo una estancia de doctorado. Y mi pregunta va sobre la guerra de Ucrania. Y es que yo escucho mucho la teoría de que Rusia ataca a Ucrania porque se ha acercado a la OTAN, ¿no? Porque quería entrar en la OTAN. Y mi pregunta va, porque no entiendo por qué Rusia no se planteó el atacar las repúblicas bálticas cuando éstas entraron a la OTAN. Si esto es cierto, de que la amenaza de entrar en la OTAN de Ucrania ha sido lo que ha provocado la guerra. A ver si he escuchado las contracrónicas, etcétera, pero es que no entiendo qué justificación se le puede dar a esto. Bueno, porque aplicas el sentido común, Mila, que no es lo más habitual. Yo también lo pregunté en su momento. Dije, si estaban tan preocupados por el avance de la OTAN, ¿por qué no armaron la que han armado ahora cuando Estonia accedió a la OTAN, allá por el año 2004? Estonia, el puerto de la ciudad de Narva queda a 100 kilómetros, 130 kilómetros de San Petersburgo. Vamos, casi que si tienes fuerza tiras una piedra en Narva y cae en la perspectiva Nevsky esta de San Petersburgo. Esto es una exageración, pero vamos, que está realmente cerca, muy cerca. San Petersburgo es la segunda ciudad del país y tampoco está muy lejos la frontera letona de Moscú. Están diciendo, no, es que nos van a poner la frontera de la OTAN, si entra Ucrania la van a poner a 400 o 500 kilómetros, que es aproximadamente lo que está la frontera letona. Podrían decir, claro, pero toleraron eso, pero ahora ya no están dispuestos a más. ¿Pero qué más les da si ya la frontera de la OTAN está a 400 o 500 kilómetros de Moscú? Entonces, esto quien te debería contestar es un putinejo, ¿no? Es decir, estos defensores a ultranza de Vladimir Putin y de lo que ha hecho Putin y lo que está haciendo Putin en Ucrania. Si realmente esa es la excusa, es decir, que la OTAN ha seguido avanzando, debieron liar la parda hace mucho tiempo, no esperar al año 2022, sino hacerlo en 2004 o en 2006 o en 2007, pero no, la OTAN fue avanzando, ojo, no fue avanzando invadiendo a nadie, ¿eh? Estonia o Letonia o Lituania o Rumanía o Hungría o Eslovaquia entraron o Polonia entró incluso antes, entró en el 99. Entraron en la OTAN porque quisieron, porque sus gobiernos y su ciudadanía quiso acceder a la OTAN. Ahora ya entendemos por qué, claro, que algunos se lo preguntaban, ¿para qué quiere Estonia o Lituania entrar en la OTAN? Bien, la respuesta nos la ha dado el propio Vladimir Putin. Pero vamos, supongo que tú te habrás hecho, Alberto, la misma pregunta. No, porque creo que después de escuchar no solamente las contras que has hecho al respecto, sino otra serie de programas bien informados, la gran diferencia estaba en la capacidad que tenía Putin cuando se incorporaron las repúblicas bálticas a la OTAN y la capacidad que tiene ahora. Entonces, más allá de que, en efecto, como estás indicando en esa contraescucha, porque en aquel momento no da ese paso adelante, porque esa es la justificación para dar ese paso adelante ahora, bueno, es que ahora sí puede hacerlo y en aquella época no podía. Bueno, puede hacerlo es un decir. O sea, al menos que pensaba que podía hacerlo, claro. y se puso manos a la obra con ello. Evidentemente Rusia estaba mucho más débil en todos los aspectos en el 99, en el año 2004, y era implanteable. Putin tampoco tenía un control sobre el país como el que tiene actualmente. En el año 2004 pues llevaba solo 5 años en el poder, primero como primer ministro, 4 años como presidente, y no estaba tampoco para muchos excesos. La economía rusa, que hoy no es muy grande, en 2004 era mucho más pequeña. En fin, que
seguramente lo tenía en la cabeza, pero tampoco podía hacer nada, no podía ni siquiera ponerse serio con Occidente. Ahora lo ha hecho y lo ha hecho de la peor manera posible. Bien, vamos a continuar. Vamos ahora con Pedro, que le tenemos al otro lado con el micrófono tachado. Pedro, ese micrófono, ya sabes, tienes que activártelo y podrás hacernos la pregunta a Alberto y a mí. Así que ya ahí está. Muy bien. Muy buenas, Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, Fernando, saludos. Te hablo desde Venezuela, al sur del estado Bolívar, concretamente desde Upata, que es la puerta del sur de la Gran Sabana. Muy bien, muy bien. Tengo mucho tiempo que te sigo y te escucho, casi es una religión, pues lo hago todos los días y estoy pendiente de tus podcasts por iVoox y también por el YouTube. Te persigo por todos lados, pues, porque realmente el contenido que nos presenta es de primera calidad. Para mí en lo particular me gusta mucho porque siento que es muy responsable en el manejo de lo que es el contenido, pues, lo que tú dices, que siempre te basas en hechos más que en opiniones. Pues muchas gracias, de verdad, Pedro, te lo agradezco muchísimo. Sí, de verdad lo disfruto mucho, pues, tu trabajo. Me gustaría aproximarte allí no sé si una pregunta, vamos a ver. En estos días me ha llamado mucho la atención, ¿verdad? Porque uno lee en las redes, en las noticias, la gente escandalizada porque el presidente Biden llamó carnicero a Putin. Y entonces a mí en lo particular me produce risa porque le piden a Biden o a cualquier otro presidente que se le haya ocurrido llamar de esa manera a Putin, que guarde las maneras. Pues, ¿cómo guarda uno las maneras con un personaje que invade a otro país, que lo lleva prácticamente a cenizas, pues lo destruye totalmente? Entonces, ¿cómo guardar las maneras pues con un personaje así? Es como que si le hubiesen dicho a Churchill, mira, un poquito más de respeto con Hitler, pues. O sea, me gustaría saber tu opinión al respecto. Saludos y, bueno, siempre escuchándote. Muchas gracias, Pedro. Otra vez. Bien, lo que dijo Biden el otro día, yo creo que tiene razón. No es que Putin sea un carnicero, sino que se está comportando como un carnicero. Y si se está comportando como un carnicero, es que es un carnicero. En el caso de Biden, lo único que ha hecho es ajustarse a la realidad. No tiene ninguna justificación la invasión de Ucrania y mucho menos todavía lo que está haciendo con las ciudades ucranianas, que las está dejando, pues, como bien has dicho, reducidas a cenizas. Algunas, en fin, el caso de Mariupol, yo creo que lo hemos visto todos, esas imágenes aéreas y las imágenes tomadas a pie de tierra, vamos, son para echarse a temblar. O el caso de Kharkov, todo gratuitamente, diciendo que había sido agredido, a pesar de que nadie agredió a Vladimir Putin ni a Rusia, y por puro fanatismo, no hay otra manera de explicarlo. Así que, bien, me parece correcto que le hayan llamado carnicero. Yo ya dije hace tiempo en un tuit que era un criminal de guerra, porque se está comportando como un criminal de guerra. Somos lo que hacemos, en definitiva. Quizás lo pensaba desde hacía tiempo, pero no lo había hecho. Ojo, Putin ya apuntaba maneras, pero claro, en lugares lejanos que no nos pillan a los occidentales, no nos caen de la misma manera. Lo que hizo en Chechenia, en Grozny, hace 15 años, fue algo parecido a lo que está haciendo en Ucrania. Pero claro, ¿dónde está Chechenia? ¿Dónde está Grozny? A fin de cuentas eso está dentro de Rusia, en un lugar al norte del Cáucaso un tanto perdido, ¿no? Dejado de la mano de Dios, pero que ya había hecho esto que está haciendo en Ucrania, ya lo había hecho previamente. La manera en la que entró y actuó en Siria hace no tanto tiempo, muy pocos años, fue muy parecida. Miremos cómo se quedó Alepo. En fin, es que es la única manera que este hombre conoce de hacer la guerra. A Alberto Garín hace unas semanas le comentaba que estábamos viendo una guerra propia de los años 40 del siglo pasado, de pura devastación, artillería, carros de combate, una guerra muy poco moderna. No sé si Alberto, te has fijado tú en el tipo de guerra que está haciendo este hombre. Sí, pero además con el agravante de que, de nuevo, lo has comentado en previas contracrónicas y tú y yo lo hemos podido hablar, probablemente cuando él lanza esta llamada operación especial, lo que pretendía era enviar los tanques hasta la capital, el gobierno se retira, huye, digamos que
la reedición de la primavera de Praga del 68 o lo que había hecho unos días atrás o unas semanas atrás en Kazajstán, y como no salió de esa manera, no ha sabido qué otra cosa tenía que hacer. Me sorprende mucho cuando en redes sociales se puede ver esta expresión de si quisiera hacer una guerra de verdad estaría arrasando todavía más. Ya, pero es que probablemente en su cabeza el día número 1 no tenía la creencia de que tenía que hacer una guerra de verdad. Y cuando se ha tenido que poner a hacerlo, pues solo ha encontrado un método que es este, de destrucción total del enemigo. Bien, vamos a seguir, que como os decía, tengo un montón de contraescuchas aquí a la espera que han solicitado hablar. Vamos ahora con Sergio, que está ya es hablante, ya eres hablante oficial, Sergio. Para que, aparte de ser hablante, lo hagas, es decir, hables, tienes que activarte el micrófono, cosa que acabas de hacer. Muy buenas, Sergio. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Cuéntanos. Bueno, pues nada, sí, a ver, mira, os quería comentar una cosilla, a ver qué opináis vosotros. A mí todo esto de lo de la guerra de Ucrania, me imagino que como la mayoría, pues la verdad es que me genera angustia, ¿no? Me genera angustia y sobre todo por esto que has comentado tú antes en el comentario anterior, y es que esta guerra pues a nosotros como que nos coge más de cerca, ¿no? Entonces, bueno, pues ves como hay gente, todo un país al que la vida le ha cambiado de un día a otro. O sea, ellos vivían tranquilamente en sus casas y de repente todo eso lo pierden. Y me genera angustia porque yo eso lo relaciono con el tema del inmovilismo también de la sociedad, y ya me lo traigo a España. Y es, por ejemplo, pues esto que estamos viendo aquí en España, ¿no? Todo lo que está pasando últimamente, ¿no? La subida de la inflación, bueno, todo el jaleo este político que tenemos aquí. Y me causa mucha curiosidad lo que aguanta la gente, la capacidad de aguante que tiene la gente, y o sea, el miedo que me da es si llega un momento en que de tanto aguantar, hay un momento en que ya de algún modo estamos perdidos y llega el momento en que el político ya puede hacer lo que le dé la gana y obviamente, o como siempre, los que sufrimos somos los ciudadanos, ¿no? La sociedad. No sé qué pensáis sobre eso, la capacidad de aguante, ¿no? Que tiene la sociedad, y porque eso se vio, por ejemplo, muy bien en la Alemania, ¿no? En la Alemania nazi, cómo los alemanes fueron consintiendo una serie de cosas a los nazis y al final, no quiero decir que fueron cómplices, pero como que miraron, ¿no? Para otro lado y todo eso como que lo consintieron. Estamos hablando de un tema distinto, pero no sé hasta qué punto a lo mejor en España se puede llegar a una situación, no lo de guerra, ¿no? No quiero decir de guerra, pero eso, ¿no? De que nuestra vida actual o nuestra vida, la que ha sido hasta ahora, realmente pues pueda llegar a sufrir un cambio sustancial. Bueno, hay dos temas que acabas de traer a colación. Vamos con uno, es el de por qué tenemos esta especie de empatía con la guerra ucraniana, y después esto de hasta qué punto podemos ser capaces de aguantar cuando nos dan duro. Por supuesto que los seres humanos somos capaces de aguantar, y en realidad uno de los ejemplos de que somos capaces de aguantar es que pensemos los problemas que hemos podido vivir en la Europa occidental o en Occidente en general, incluyamos Estados Unidos, Japón y demás, en la última década y media. Bien, en donde realmente la economía funcionaba bien, había una estabilidad política notable y parecía que el mayor problema que teníamos que enfrentarnos era una cuestión de identidad sexual, una cuestión de el lenguaje que vas a utilizar. Bien. Problemas del primer mundo. Pero pensemos que ese problema de primer mundo es el que tenían los ucranianos hasta hace un mes. Y pensemos en algo muy interesante, que es que posiblemente los ucranianos hasta hace, no digo un mes, pero hasta hace 2 meses, ellos también estaban debatiendo de en qué momento me pongo la mascarilla o me la quito. O sea, cuando estoy en interiores me la dejo, cuando me siento en la barra de la mesa de la cafetería me la puedo quitar ya. Hace 2 meses esa era su preocupación. Y posiblemente la preocupación que tienen hoy en muchas de las ciudades que están siendo bombardeadas con el clima que tienen, si estamos pasando frío en Madrid hoy, pues imagínate cómo tienen que estar pasando frío ellos, es cuál es el siguiente mueble que voy a destrozar para calentarme. Entonces, esa adaptación que tenemos, en realidad, es muy simpático cuando podemos leer de nuevo en redes sociales, seguro que si en España nos hubiera ocurrido, pues mira, si en España nos hubiera ocurrido, pues nuestros padres son unos señores que habiendo nacido en los años 30-40, pues había un montón de cosas que no tenían.
y sobrevivían perfectamente y eran capaces de salir adelante. Entonces, yo con mi madre, que vive aquí en Madrid, es muy divertido porque ella se queja cuando llega hasta al andén del metro y ve que van a tardar 5 minutos porque de nuevo hay un cartel que dice el próximo tren llega en 5 minutos y se queja diciendo por qué en 5 y no en 3. Y cuando ella era niña, pues no había metro en el pueblo en el que vivía y no pasaba nada. Tenía que ir caminando durante horas para llegar al autobús. Te puedes adaptar y tienes una capacidad para adaptarte a situaciones inconvenientes espectacular. Pero el ejemplo ucraniano es un buen ejemplo porque, insisto, estos tipos hace 2 meses su mayor preocupación era cuándo se tenían que quitar la mascarilla. Y la preocupación de hoy es cuál es el siguiente mueble o dónde consigo combustible para calentarme esta noche y no morirme de frío. El caso yo creo que más claro, pero vamos, esto lo hemos vivido todos aquí en España y creo que en otros países igual, fue el del confinamiento. Acuérdate, a nosotros nos dicen el 10 de marzo de 2020 que nos vamos a estar encerrados 2 meses, metidos en casa, sin poder salir so pena de multa, y hubiéramos dicho, ni de coña. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Eso es una locura, lo denuncio, nos hubiéramos puesto muy flamencos todos. La realidad es que estuvimos 2 meses sin salir de casa y vamos al supermercado y con el ticket en la mano por si nos paraba la policía. La capacidad de aguante que tenemos las sociedades humanas, no diré que es infinita, pero es muy grande. Ahí están los sacrificios que se hacen durante las guerras. La generación de mis abuelos, que se comió la guerra civil y luego la guerra mundial. Y dirás, bueno, ¿y qué hicieron? Pues aguantar y adaptarse a lo que les tocó vivir. Y luego vino la posguerra, que en muchos aspectos fue peor que incluso que la guerra. Y bien, pues evidentemente siempre esperas que las cosas mejoren, pero cuando empeoran, te adaptas a ella. Así que, no sé, quizá si las cosas vuelven a ir bien, y volverán a ir bien, porque al final todo va y viene, que valoremos cuando las cosas van bien y no seamos pesimistas. Yo mi batalla contra el pesimismo general la vengo librando desde hace años y a muchos me dicen, no, vivimos en el peor de los mundos, y me lo estaban diciendo en 2019. No sabían ni lo que les venía encima. Especialmente a la gente joven, a la que les han estado metiendo miedo de manera industrial a lo largo de los últimos años, diciéndoles que van a vivir peor que sus padres, peor que sus abuelos, que todo está mal. A los de izquierdas y a los de derechas, que el planeta se va a mustiar y se va a acabar. Acuérdate, en diciembre de 2019 estuvo en Madrid Greta Thunberg. Estuvo aquí en la Casa Encendida, cerca de donde estamos ahora Alberto y yo. Recuerdo oír las sirenas de la policía cuando llegaba ella, que parecía un jefe de Estado, a decirnos que el mundo se iba a acabar mañana o pasado mañana, que le habían estropeado, le habían arruinado la infancia. Esto lo estaba diciendo una niña sueca rica, diciembre de 2019. 3 meses más tarde estábamos encerrados en casa y 3 meses y medio más tarde estábamos enterrando a 1000 personas diarias. Claro, de pronto la gravedad de lo real, ¿no? Nos encontramos con que había cosas mucho más graves de la sarta de imbecilidades que estaba soltando Greta Thunberg. Pero en las sociedades prósperas al final se tiende uno a hiperventilar y a hiperactuar. Lo que comentaba Alberto hace un momento, ¿no? La discusión aquí hasta que llegó la pandemia era si decíamos ellas y ellas. Acuérdate. Correcto. En eso estábamos y en tonterías por el estilo. Bueno, todavía seguimos, ¿eh? Ojo. ¿Tú crees que ahora mismo en Ucrania en Ucrania se han comido la pandemia y ahora una invasión especialmente violenta? En nuestro caso ahora mismo lo que estamos es preocupados porque suben los precios en el supermercado, algo que apenas ninguna generación de españoles recuerda, salvo los más mayores. Los que vivieron los años 70 y compraban. Yo viví los años 70 pero era pequeño, entonces no recuerdo ir a comprar. Yo no recuerdo inflaciones de 2 dígitos, vamos, para que te hagas una idea. Y no soy precisamente joven. Bien, pues es muy probable que nos encontremos con una inflación de 2 dígitos este año. Hay los que están por ahí diciendo, pues yo eso no lo pienso aguantar, lo aguantarás. No hay más. Lo que nunca debe de caer es la voluntad de mejora, que sí es lo que tenían nuestros abuelos en la posguerra. De hoy están las cosas mal, pero a ver si mañana van un poquito mejor. La ventaja de los malos tiempos es que aportan adherencia a la realidad. Y nuestra sociedad, especialmente la occidental, había perdido esa adherencia en los últimos años. Especialmente a lo largo de las últimas 2 o 3 décadas. La abundancia de todo, la facilidad de todo, había hecho que las nuevas generaciones tuviesen una nula adherencia a la realidad y estuviesen discutiendo el sexo de los ángeles, esto que se cuenta, la leyenda, que discutían los bizantinos, que era hace 1000 años pues el imperio más rico y sofisticado que había en esta parte del mundo. Así que es normal que discutiesen en la corte de Constantinopla el sexo de los ángeles, mientras los francos o qué sé yo, los germanos de la época estaban tratando de sobrevivir. El sexo de los ángeles lo discuten sociedades muy ricas, ¿sí o no, Alberto? Sí, pero además la posibilidad de estar en una posición de bienestar
es algo que, como estaba comentando Fernando, es algo que hemos podido vivir en los últimos 10 años y perdiendo conciencia de que a lo mejor hace 20 no estábamos en esa situación. Entonces, pero además, dice Fernando, habíamos perdido esa adherencia a la realidad. Posiblemente no, posiblemente la mayor parte de la sociedad, y si nos centramos en el caso de España, tenía muy claro los problemas que tiene que enfrentar cada día para salir adelante. Y estoy pensando, por ejemplo, en la gran cantidad de inmigrantes que tenemos viviendo en España, que es gente que ha venido de países donde vivían mucho peor y saben que aquí tienen que echar el resto porque no quieren volver a ese país de origen. Entonces, toda esa gente, la mayor parte de los debates que podíamos plantear los españoles, pues está ahí al pairo, porque su objetivo era: yo sí me tengo que esforzar por mejorar. Y entonces, claro, pienso en muchos de los hispanoamericanos que han emigrado a España. Una inflación de 2 dígitos, que de repente la inflación anual va a ser de 10, 12, pues ellos dirán, ahí va, pero si esto es lo que en mi país vivía al mes a mes. Entonces, al contrario, lejos de parecer una mala situación, diré, oye, pues sí, la cosita ha empeorado un poquito, pero nada que ver con lo que puede llegar a ser. Sí, las cosas pueden ir muchísimo peor. Con esto no estoy diciendo que vayan a ir muchísimo peor, pero que por poder pueden ir muchísimo peor y la gente aguantará. Aguantaremos, mejor dicho, me incluyo, porque al final todos formamos parte de la sociedad y muchas veces además no cabe más que aguantar y adaptarse. La persona inteligente es aquella persona que se va adaptando al mundo que le rodea. Simplemente trata de cambiarlo, pero sobre todo empieza cambiando su propia. La mejor manera de cambiar tu situación es adaptarte a una situación adversa, nada más. Si naufraga un barco, pues busca un tablón al que agarrarte, o mejor una balsa. Simple. Lo ideal es que no se hubiera hundido el barco, pero se ha hundido el barco y tienes que enfrentarte a esa adversidad. Y es que tienes que buscar un tablón o una balsa donde ponerte a salvo. Podrías nadar, pero a la vuelta de un rato vas a estar cansado y te vas a ahogar. Pues pasa exactamente lo mismo. Bien, vamos a continuar. Vamos ahora con otro contraescucha que se llama Faxixon. Os ponéis unos nombres realmente más raros que... Este es más raro de los que encuentro en Twitch cuando hago los directos. Bueno, Faxixon. Vas a hacer 2 cosas. La primera es quitarte lo del micrófono, y la segunda decirnos cómo te llamas, porque no creo que exista el nombre Faxixon. ¿Qué tal, Fernando? Pues no existe el nombre Faxixon, soy tocayo tuyo, de hecho, así que compartimos el nombre al menos. Así que llamándote, teniendo un nombre tan bonito como Fernando, un nombre regio, te pones aquí Faxixon, que a mí me suena, cuando lo digo así, como a salchichón, una cosa así. Bueno, sí, Fernando. algo así, va más con Xixón de Gijón, pero bueno, da vale, igual. date. Claro, Xixón es Xixón, que lo dicen allí, es Gijón. Exacto. En asturiano. Vale. Exacto. Cierto, no había caído. Bueno, pues cuéntanos, Fernando. Oye, primero agradecerte a ti y a Alberto, que está hoy contigo, tu programa. Llevo disfrutándolo, pues prácticamente desde que empezó la pandemia. No te había conocido de antes, pero en ese momento me enteré de que existías y a partir de ahí me he vuelto un fan casi a diario, aparte de recuperar todo lo que tenías hecho previamente y la verdad que no solamente lo disfruto mucho, sino que comparto prácticamente todo lo que comentas, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta, un poco en línea con lo que están hablando el resto de los oyentes, sobre el tema de la guerra de Ucrania. Me gustaría preguntaros a los dos sobre el tema del relativismo histórico, político, del que sufrimos tanto desde hace unas décadas, que hace que todo lo que parece obvio, de alguna manera hay que contradecirlo. O sea, si vemos a un asesino que está asesinando a una niña inocente, bueno, pues hay que hablar de que la niña a lo mejor no es tan inocente ni el asesino es tan malo, ¿no? Entonces, si no haces eso, se te culpa de no ser objetivo. O sea, si no hablamos del punto de vista de Hitler, o de Stalin, o de Torquemada, o sea, o de cualquier otro que históricamente era obvio que estaba haciendo algo que no tenía sentido y que estaba del lado de la maldad, aparentemente, si no tratas de ver ese otro lado, no eres objetivo. Entonces, la pregunta viene porque el otro día en Prime Time, en un programa muy importante de la televisión en España, salió un bloguero con el que tú, de hecho, has compartido en alguna ocasión en el pasado, un individuo que va de liberal. No voy a entrar en nombres porque no es el caso, aparte él tampoco se puede defender del comentario ahora, pero
¿Hola? Sí, te escuchamos. Hola. Estamos Perdón. a la escucha, pero hemos apagado los micrófonos para que se te escuche mejor. Perdona, pues el caso es que, bueno, este bloguero y en ese programa de prime time, pues salía defendiendo a capa y espada la posición rusa, que los ucranianos estaban masacrando a los rusos en la zona del Donbass, que España no debería estar mandando armas porque se estaban usando para matar a gente inocente. Bueno, en fin, todo dentro de lo que podríamos hablar de la libertad de expresión, de que cada uno pueda analizar esto como crea, pero no sé, sinceramente me sentó muy mal que se hablara de un modo tan crudo, tan burdo, atacando a los ucranianos en este caso y defendiendo al bueno, ¿no? O sea, a Mr. Polonio, en fin, a todo lo que está pasando, o sea, porque al final está claro que hay unos que invaden, hay unos que usan los tanques, hay unos que usan los misiles y hay otros que lo que están es recibiendo todo eso. Claro, que tratemos de ver el lado bueno del atacante, del invasor, y que el malo es el otro, bueno, pues no lo sé, a mí me parece todo esto un relativismo, sinceramente, que tiene que tener algún tipo de límite. Entonces, no lo sé, obviamente soy un ferviente defensor de la libertad de expresión, pero no lo sé, no sé este tipo de cosas si está justificado, ¿no? O sea, si defender al malo en todo momento tiene sentido. Bueno, simplemente saber vuestra opinión y nuevamente agradeceros el trabajo que hacéis. Bueno, la primera idea, Fernando, es que esta cuestión relativista no es algo propio de nuestra época. Siempre hemos tenido sociedades en todo momento que relativizan sobre la realidad que les rodea. Y pensemos, por ejemplo, la buena reputación que tuvo Hitler hasta prácticamente antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa posibilidad de que haya una parte de la sociedad que quede seducida por quien es hombre poderoso y demás, la vas a encontrar. Y esa otra parte de la sociedad que considera que es capaz de hacer una lectura de la realidad mucho más fina que la mayor parte, que nos podemos equivocar y que entonces hay ciertos elementos que se nos escapan porque somos muy brutos, pero ellos son más listos que nosotros, también te la vas a encontrar. Pero ya digo, no es algo que sea propio del mundo contemporáneo de 2022, es algo propio de las sociedades humanas. En el caso del bloguero, no sé cuál será, porque hay unos cuantos a los que se les ha puesto el nombre colectivo de putinejos, como supongo que ya sabrás, es un nombre simpático, a mí me hace mucha gracia incluso hasta decirlo. Bien, en este caso se están comportando esencialmente como activistas. Yo no trato de ser un activista, trato de entender en un conflicto las dos partes, tienes que escuchar las dos historias, toda historia tiene dos versiones, ¿no? En el caso de una guerra, pues hasta incluso guerras de agresión, como pudieron ser, qué sé yo, las que emprendió Adolf Hitler, los alemanes tenían su propia versión de los hechos, como supongo que ya sabrás, y si quieres estudiar la Segunda Guerra Mundial, tienes que estudiar también y tratar de entender, eso no significa compartir, la versión de los hechos de los alemanes. En este caso, programas sobre Ucrania, pues vengo haciendo, a diferencia de la mayor parte de putinejos, desde el año pasado. Hice a principio, cuando empezó la guerra, no sé si puse un tuit, y aprovechando que estamos en Twitter, podéis ir a buscarlo, a principios de marzo o finales de febrero, en el que ponía todos los programas que había hecho sobre el tema ucraniano desde junio del año pasado. Así que es un tema que tengo trillado, muy trabajado, estudiado, en fin, que puedo hablar con conocimiento de causa, nada más. Y en algunos de ellos, meses antes de que empezase la guerra, una guerra que yo desconocía, para mí me pilló completamente por sorpresa. Hice un programa, de hecho, el mismo día que empezó la guerra, hablando del tema Ucrania, y no lo sabía. Yo cuando algo no lo sé, y no hago predicciones. Bien, trataba de ponerme en la piel de los rusos. ¿Por qué están concentrando tantas tropas? ¿Por qué Putin escribió ese artículo en el mes de julio del año pasado? ¿Por qué hablan de Ucrania con esa condescendencia? Bien, hacerse esas preguntas y tratar de respondérselas. Bien, luego, empezada la guerra y empezada la agresión, en ese caso ya tienes que adoptar una posición moral. Y la guerra es de agresión, injustificada, pisotea el derecho internacional. Y luego además, pues el ejército ruso se está despachando a gusto, perpetrando todo tipo de atrocidades contra la población civil. Así que aquí no hay mucho más. Podemos entender la parte rusa, también entender la ucraniana, y así aprendes a saber por qué pasa lo que pasa, nada más. Pero eso de tomar partido, a mí no me gusta tomar partido. En este caso, tomo partido por lo que considero superior moralmente. Cuando dicen, ¿por qué estás a favor de Occidente? Bueno, porque considero que Occidente es superior desde el punto de vista moral. Nuestra idea de Occidente. La democracia, los derechos humanos, el libre mercado, en fin, cosas en las que yo personalmente, Fernando Díaz Villanueva, creo que son buenas. Nada más.
Eso es tan válido como creer que el Partido Comunista Chino es lo mejor que hay en el mundo, o que, como dices tú, Mr. Polonio, pues es un presidente estupendo. Yo no lo creo. A mí lo que representa Vladimir Putin, pues no me gusta, y no me gustaría tener un Vladimir Putin en España, ni en ningún otro país occidental. Es más, esas recetas despóticas ya se han probado en el pasado en Europa occidental. Si aquí la ventaja que tenemos en el occidente europeo, que se nos acusa de blandengues ahora, de estar de decadentes, es que esa fase de nacionalismo desatado, de autocracia, la pasamos. Lo que pasa es que aquí se pasó hace 80 años y nos dejó pues 2 guerras mundiales, en el caso de España una dictadura que duró casi 40 años, en fin, y una guerra civil. Eso ya se pasó. Estamos de vuelta en cierta medida. La Unión Europea nace precisamente para evitar que eso vuelva a suceder. Que a veces dicen, no, es que la Unión Europea es un grupo de burócratas. Sí, es un grupo de burócratas. La mayor parte de ellos ineficientes, que además no hacen más que regular. Pero la idea de la Unión Europea es buena. Yo esto con Alberto lo he hablado muchas veces. Esperemos que dure no ya muchos años, sino muchos siglos. Y la idea original era que los europeos no volviesen a matarse entre ellos porque lo habían estado haciendo de manera muy entregada durante los siglos precedentes. Y claro, después de la última guerra mundial, pues en fin, no quedaba más remedio que llegar a un acuerdo entre todos y poner muchas cosas en común. Y era necesario limar las diferencias nacionales, que es todo lo contrario de lo que está haciendo Putin en Rusia. Así que, bien, se trata de entenderlo. No sé, Alberto, tú cuando te pones a estudiar una guerra del pasado, tratas de entender las dos partes. Sí, por supuesto que tratas de entender las dos partes y en muchas ocasiones ni siquiera te vas a poder emitir un juicio moral como podemos estar haciendo ahora porque nos implica nuestra vida de hoy. O sea, no podemos hacer un juicio moral sobre las campañas napoleónicas, no podemos hacer un juicio moral sobre la guerra de los 30 años porque no estamos viviendo en ese tiempo, no tenemos, digamos, el corazón puesto de cada día ahí y en efecto necesitas entender las dos partes, que no significa ni que las justifiques, ni que las apoyes, ni que seas favorable a la actitud de todos ellos, sino que tratas de explicarlo. Pues bueno, es lo que podemos hacer igual en esta guerra, pero en efecto, como forma parte de nuestra vida, porque forma parte de nuestra vida, y eso me lleva a lo que comentaba el contraescucha anterior sobre por qué tenemos esta sensación de que estamos más identificados con los ucranianos que a lo mejor con otros conflictos que hay en este mundo. Pues porque los ucranianos se parecen muchísimo a nosotros. Yo recuerdo cuando éramos adolescentes con Fernando, que vivimos las guerras de Yugoslavia, pues claro, Mendiluce, que fue el representante de ACNUR en las guerras de Yugoslavia, un español, Mendiluce siempre decía, es que claro, tú al terminar el día te ibas a una discoteca Sarajevo y parecía que estabas en una discoteca de Madrid o de Barcelona. Entonces, era demasiado parecido a la vida cotidiana que teníamos nosotros como para poderte distanciar. Y con Ucrania nos está pasando esto. O sea, nosotros estamos viendo a los refugiados ucranianos y entonces es doloroso lo que ocurre en Siria, es mucho más doloroso lo que puede ocurrir en Somalia, pero nos cuesta identificarnos con estas otras guerras. Pero con Ucrania no es una cuestión de que nos la vendan por televisión y nos la pongan bonita, es que se parecen muchísimo. Entonces, cuando se nos parece mucho a nosotros, nos podemos sentir más rápidamente identificados que con otras sociedades con las que no terminamos de encajar. Entonces, y con esto ya termino. La guerra del Yemen, la actual guerra del Yemen, que es la heredera de la guerra previa cuando Yemen del Norte quiso separarse de Yemen del Sur, que es la posterior a cuando se unieron los dos en un conflicto, que es posterior, porque el Yemen lleva en conflicto buena parte de su historia, pues nos cuesta un montón identificarnos con los yemeníes porque ya en su presencia física, en la forma de vestir, en la forma de vivir, en cómo comen, en cómo se transportan, en la religión, son diferentes. Entonces, por supuesto que podemos sentirnos más identificados con el mundo ucraniano y por eso a lo mejor no somos todos los objetivos que nos gustaría ser, porque sí que le ponemos el corazón de decir, estamos hablando de una realidad en la que vivimos hoy y en la que además nos podemos sentir muy identificados. Sí, la vivencia personal cuenta. Mira, recuerdo en 2004 cuando los atentados del 11 de marzo, que algún cretino que otro me llegó a decir que no era para tanto, que sí, que muy doloroso y tal, pero es que esos atentados como el de Madrid tenían lugar en Bagdad en aquella misma época cada 2 o 3 días. No era cierto, pero bueno, por ponerlo así. Decía, esto sucede muy a menudo en Bagdad y no pasa nada, entonces no hay ningún lloro, ni nadie dice nada. Ya, pero es que esto lo han hecho en la puerta de mi casa y además en trenes en los que yo suelo subir con cierta frecuencia y se lo han hecho a mis paisanos. Yo podría haber estado en ese tren, así que evidentemente lo del 11 de marzo me
me golpeó como si me hubieran dado un puñetazo en la cara. Mientras que los atentados en Bagdad, que evidentemente siempre que hay pérdidas humanas lo sientes, como no podía ser de otra manera, pues te pillan en otro mundo, muy lejos, no lo experimentas de la misma manera. Eso es lo que llaman el kilómetro sentimental, ¿no? Estás más preocupado de lo que le pase a tu madre o a tu padre o a un familiar cercano que lo que le pase a un vecino, y más preocupado de lo que le pase a un vecino que lo que le pase a otro que está en la otra punta de la ciudad, y más preocupado de lo que le pase a un madrileño de lo que le va a pasar a uno de Barcelona o que esté más lejos, ¿no? Sí, eso es perfectamente normal. De ahí que cuando vemos lo de Ucrania, pues sentimos una guerra cercana. Vemos las ciudades ucranianas, vemos a los propios ucranianos, los bombardeos. No es difícil ver, por ejemplo, el bombardeo en Kharkov y ver una ciudad española recibiendo esos pepinazos, ¿no? Y ver a las madres con los niños, etcétera, ver a los propios jóvenes acudir al frente de esa manera, con un chaleco antibalas, chicos de 17, 18, 19 años. Piensa uno pues en un español de la misma edad que tenga que ir a proteger su propia ciudad. Así que bueno, eso es, en fin, comprensible por cualquiera. Bien, pues vamos a ir terminando porque llevamos ya más de una hora de contrarréplica en directo. Y ya sabéis que esto luego va en diferido y no le podemos pedir a los oyentes más de lo que nos están dispuestos a dar. Vamos a terminar con una contraescucha. Hoy es el día de las contraescuchas. Animaos, mandad mensajes vosotras también, que luego va a parecer que no hay contraescuchas femeninas y hay un montón de ellas y me consta que es así. Bien, pues esta contraescucha se llama Mimi. Así es como pone en su cuenta de Twitter. Así que Mimi, ya sabes, tienes que activarte el micrófono para poder hablar. Muy buenas, Mimi. Hola, buenas tardes. Gracias. Fernando, mucho tiempo escuchándote y por primera vez puedo interactuar y bueno, te quería agradecer esa oportunidad. Yo quisiera darle un orden porque tengo varias ideas, pero creo que no va a haber tiempo para ponerlas todas sobre la mesa. Solo quería, como ya que están ustedes que son los expertos, plantear estas inquietudes y ver qué me responden. Mira, hay una teoría por ahí de una investigadora que se llama Belina Chakarova, no sé si lo pronuncio bien, que es la del Dragon Beer. Más o menos, para resumirlo, dice que aunque el ataque el ataque de Rusia, un ataque militar directo a la vecindad europea, es una amenaza permanente y esta escalada y el ataque en Ucrania era previsible. El momento en el que se produce tiene que ver con la expectativa que tiene Rusia de prepararse para lo que llaman el juego largo, que es la rivalidad entre Estados Unidos y China, una rivalidad sistémica y que lo que busca Rusia es mejorar su posicionamiento regional. En tanto está retando y probando la reacción de Estados Unidos, porque sabe que no iba a participar directamente en la guerra. Ella dice que porque está cerca las elecciones de segundo periodo en Estados Unidos, pero yo lo veo más como que Estados Unidos tampoco está dispuesto a invertir tantos recursos en esa guerra. Eso por un lado. Esta teoría pues ella la desarrolla un poco más y se puede buscar en sus redes sociales porque lo expone con mucho detalle. Esto lo contrasto yo con una idea que me viene desde hace rato. Ya te digo, es mi observación totalmente empírica, pero yo veo que desde la primavera de 2018, cuando se declaró la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ha empezado a suceder cosas bastante extrañas que, entre otras, han desembocado pues en la situación actual. Entonces, algo que me llamaba mucho la atención es que justo luego, en 2019, cuando Estados Unidos y China ponen fin, entre comillas, de cara a la galería a esta guerra comercial, en paralelo estaba ocurriendo que ya el COVID se venía
venía con fuerza desde el verano y es a partir del 31 de diciembre del 2019 que comienza a sonar el tema del COVID, porque no recuerdo si fue Singapur o Taiwán que solicitó a la OMS una investigación porque ya les parecía raro lo que estaba ocurriendo. Entonces, para mí es inevitable vincular ambas cosas, porque se puede pensar que Rusia en este momento está aprovechando un momento de debilidad de Occidente, pero también se puede pensar que esto se ha venido estudiando desde hace rato. Entonces, si bien el objetivo de Rusia es convertirse en un pivote importante dentro de la verdadera guerra y enfrentamiento que es entre Estados Unidos y China, ¿por qué no pensar que esto ya estaba consensuado entre China y Rusia, por ejemplo? Juntos pueden hacer mucho más daño. Entonces, esto lo relaciono con con la última pregunta. Hay mucha gente que ahora mismo, incluso investigadores de mucho prestigio, que intentan justificar o por lo menos mostrar la visión de Rusia con respecto a este conflicto, pero no dejan de estar implicados emocionalmente porque critican que la deriva de la Unión Europea va hacia un estado totalitario donde en realidad es una burocracia prácticamente invisible que nos domina, y con todos estos temas del marxismo cultural sobre la mesa y con el que tratan de debilitar a las sociedades, debilitar a la familia, y acabar con las estructuras que te permiten identificarte con tus nacionales, diluyendo esto y pasando todos a depender de un organismo supranacional, que sería la burocracia europea. Entonces, quienes defienden la postura de Putin, entiendo yo, lo ven como el adalid que defiende el Estado-Nación, que es lo que está ahora en cuestión, contraponiéndolo a esta estructura de la Unión Europea que si bien tiene cosas muy buenas porque pretende evitar las guerras en suelo europeo, lo que está haciendo es desestructurar, desarmar, diluir la cohesión social para convertirnos en esclavos de unas burocracias de las que poco conocemos. Yo veo ahí un error porque si bien sí debemos intentar defender los estados nacionales, que son los que han funcionado hasta el momento, de ahí a defender la postura de Putin, porque él supuestamente es el que lo tiene todo claro y sabe que hay que defender la familia y hay que defender el Estado y hay que ser nacionalista y bla, 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 hay una gran distancia. Entonces, además, Rusia, por un lado, pretende ser el defensor de esos ideales y por otro lado, a través de Gazprom y de otras empresas, financia ONGs ecologistas o incluso ONGs que defienden derechos LGBTI, X, Y, Z, para diluir el tejido social, para romper la cohesión social dentro de las sociedades occidentales. Entonces, mi pregunta es, esto, ustedes que son investigadores, ustedes que conocen y son expertos, ¿lo están tomando en cuenta? ¿Creen que los gobiernos que tienen ahora mismo la capacidad de decidir están tomando en cuenta este conflicto que se está produciendo entre el Estado-Nación tradicional y esos nuevos modelos y los actores y el poder de los actores internacionales, como por ejemplo Soros, estos grupos de Bilderberg y otros similares? Estoy tratando de resumir muchas cosas en una intervención que debería ser corta, pero creo que estoy dejando sobre la mesa las preguntas que me gustaría contestar. Voy a dejarlo hasta aquí porque si no puedo hablar una hora. Gracias. Sí, va a pasar ahora Alberto a responderte primero y luego ya voy yo.
Bien, nos calificas de investigadores, bueno, en la medida de nuestras posibilidades, que son muy limitadas, y además, en mi caso particular, no sobre tiempos contemporáneos, sino sobre siglos pasados. Pero desde ese punto de vista, como historiadores, lo que entendemos es que tú puedes hacer un análisis a toro pasado de lo que ha ocurrido y puedes tratar de establecer cuáles son las dinámicas más estructurales y cuáles son las cuestiones más coyunturales que ocurrieron en el pasado. Si esto lo trasladamos al presente en relación a lo que usted nos está contando, tenemos que tener muy claro que una cosa es que yo pueda hacer una lectura de lo que ha ocurrido, digamos, en los últimos 20, 30, 50 años, o si ponemos un elemento cronológico claro, que es la Segunda Guerra Mundial para acá, y otra cosa es que a partir de esa lectura que yo haga de esa realidad, quiera proyectar hacia el futuro y entonces empiece a elucubrar si estamos ante un mundo tenso entre naciones tradicionales y organismos supranacionales que quieren tiranizarnos y demás. Ahí ya no estoy haciendo un análisis real de lo que está ocurriendo. Ahí estoy empezando a imaginar hacia dónde puede ir el futuro. Y claro, como muchas veces repite Fernando, no tenemos ninguna bola de cristal, de modo que es muy difícil. Y por más que usted pueda decir, bueno, pues es que tenemos una serie de elementos. No. Si ponemos sobre la mesa 10, 12, 14 nombres, 200 nombres en un mundo de 8.000 millones de personas, pues nos quedamos muy cortos. Y el problema está en simplificar en exceso y dentro de esa simplificación considerar que tenemos la solución a futuro, porque piense que lo que está planteando es hacia dónde vamos. Pues no lo sé, no tengo ni idea. Un historiador nunca sabe hacia dónde vamos. O sea, a duras penas podemos explicar lo que ocurrió como para lanzarnos a preguntarnos hacia dónde vamos. Pero sobre todo el principal riesgo es ese, que no nos aferremos a que porque tenemos 10 nombres en la mente que parece que salen todos los días, ya tenemos la respuesta. No, los seres humanos no funcionamos de esa manera. Los seres humanos funcionamos porque millones de personas hacen la misma actividad cada día y de esa manera salimos adelante. No porque haya uno, el héroe maldito positivo, que va a hacer que el mundo cambie. Nos hablas, Mimi, de Belina Chakarova, que es una investigadora. Ella sí es una investigadora, yo soy un simple periodista y divulgador histórico, y para de contar, no hay mucho más, y además a mucha honra ambas cosas, y Alberto es profesor de historia y historiador, pero eso de investigador, pues sí, hombre, investigamos. Yo investigo muchas cosas, investigo a diario cómo hacer mejores fotos, pero luego además investigo cosillas relacionadas con la actualidad para hacer un programa todos los días, pero ahí se acaba mi investigación. Estoy muy lejos de la academia y procuraré en el futuro estar más lejos todavía. Belina Chakarova está en un think tank en Austria y ella sí es una especialista de estos temas. Por lo que nos has contado, yo la verdad es que lo que hace Chakarova tampoco lo sigo al dedillo, pero viene a decirnos que ella ya sabía lo que iba a suceder. Bien, no es cierto. Esto me recuerda a lo de cuando cayó el muro, ¿no? Que nadie hubiera, esa misma tarde del 9 de noviembre del 89, esa misma tarde estoy hablando, antes de que hablase Schabowski, nadie hubiera podido ni siquiera imaginar lo que sucedería al día siguiente, unas horas más tarde, pero eso sí, al día siguiente ya había unos cuantos diciendo esto estaba cantado, esto era seguro, el bloque del este se venía abajo, ¿no? Y al final fue simplemente que un ministro de la RDA se equivocó. Putin pudo perfectamente no haber dado la orden de invasión el día 24. Con que, no sé, se hubiese levantado de otra manera, ya está. El factor de la casualidad en la historia es muy grande. Muchísimo, y más en eventos de alto impacto, que son estos cisnes negros de los que habla Taleb. La guerra a Ucrania, obviamente, es un cisne negro. Dirás, ¿por qué? Pues porque nadie lo vio venir. Nadie. Y cuando digo nadie, es nadie. Ni siquiera Belina Chakarova. No, pero ella ya dijo que podía suceder. Bueno, poder por poder podía suceder. Y si alguien lo dijo y puede demostrarlo, pues yo el día 22 ya dije que iba a invadir. Pura casualidad. Es como aquellos de la crisis financiera. Yo ya lo advertí 2 años antes. Como Nuriel Rubini. Claro, pero es que llevabas cantando una crisis 20 años. Alguna vez tenías que acertar, ¿no? Al final no tenemos ni idea de lo que va a pasar. No sabemos, de hecho, cuándo va a terminar la guerra. Como para hacer elucubraciones a 20 años vista y demás. Es poco menos que imposible. Luego, que Putin está escogiendo una serie de elementos donde cree que puede tener tracción en Europa Occidental, ya sabes, lo de Soros y todas estas cosas, el defensor de la familia, podría haber empezado defendiendo la suya propia y no se hubiese divorciado, que se divorció hace no mucho tiempo, dejó a su exmujer, creo que para irse con una jovencita, así que estos defensores de la familia tan peculiares a mí me llaman la atención. Y lo mismo con el nacionalismo. Putin es un nacionalista, es obvio, pero no lo ha sido igual toda su vida. Hace 15 años no era tan ruso como lo es ahora.
ahora, ni siquiera hace 10 años. Va utilizando lo que cree que tiene a mano y que le puede servir. En Occidente hay muchos tratando de comprar esa mercancía, ¿no? De que la Unión Europea es mala, que es un superestado, que la regulación nos asfixia, mezclando verdades con mentiras y la mayor parte de las veces con suposiciones. Que está Soros moviéndolo todo, ya ves, un nonagenario moviéndolo todo como si fueran marionetas por detrás, un tipo realmente siniestro. La pena, como ha dicho Alberto hace un momento, es que el mundo no funciona así, los seres humanos tampoco. El mundo es realmente complejo, somos muchísimos, 7.600 millones de personas o 700 millones de personas, una barbaridad. Cada uno operamos, manejamos una cantidad de información limitada y nos dedicamos a compartirla y a actuar e interactuar entre nosotros. No hay grandes planes. En serio, las cosas salen porque salen. Puedes explicarlas a toro pasado, que es lo que hacen los historiadores. En definitiva, si son honrados en su oficio, podemos saber o imaginar. Bueno, en el caso de la Segunda Guerra Mundial sabemos mucho porque hay muchas fuentes. Pero si nos teletransportásemos al año 1941, al día 10 de junio, y nos preguntan, ¿va a invadir Adolf Hitler la Unión Soviética? ¿Tú qué hubieras dicho, Alberto? Posiblemente no. Claro, ni de coña. ¿Cómo se va a meter en eso si no ha terminado todavía con el Reino Unido? Pues la invadió el día 22 de junio. Así que luego, a toro pasado, ya se dijo, cometió un gran error. ¿Pero qué hubiera pasado si toma Moscú? Pues que a lo mejor sí que había acabado con ellos. Claro, que no se entretiene, que no manda un cuerpo de ejército hacia Ucrania. Ajá. Claro. O si no se empecina en sitiar Stalingrado y sigue avanzando hacia Baku a conseguir el petróleo. Por ejemplo, o consigue llegar al Caspio. Es decir, es que cuando estudias la historia te das cuenta de la cantidad de cursos de acción que se pudieron haber abierto. En el pasado, que lo conocemos. No quiero ni contarte en el futuro, con cursos de acción que todavía no se han abierto. No sabemos por dónde van a ir las cosas. Bien, pues a lo tonto llevamos, Alberto, 1 hora y 20 con el programa, que es más que de sobra para los que escuchen la contrarréplica dentro de unas horas. Muy bien, pues aquí vamos a terminar, queridos amigos. Ha sido un placer teneros a todos aquí en directo. Es un gusto siempre poder hablar con los contraescuchas en persona y además es un gusto doble porque esta vez he tenido a Alberto aquí conmigo en el estudio, que es mucho mejor que tenerle por teléfono. Pues sí, para mí también ha sido un gusto y en efecto el estar en el estudio te da la seguridad de que nuestros contraescuchas nos van a escuchar como sus oídos se lo merecen. Bien, pues con esto, queridos amigos, terminamos ahora. Sí que sí, ya sí que no aceptamos y no hemos dejado al pobre Lucas, pero es que Lucas has tardado un montón en pedir, en solicitar hablar, justo cuando ya terminábamos. Si lo hubieras pedido el primero, ya sabes que te hubiéramos colado porque eres amigo. Bien, pues con esto ya vamos a acabar el programa. Os deseo a todos lo mejor y ya sabéis, si queréis escuchar volverla a escuchar o la parte que os habéis perdido de esta contrarréplica, la tendréis disponible en el canal de la Contracrónica de iVoox y en mi canal de YouTube, en Díaz Villanueva, el canal principal, porque ahora tengo otro, La Contra en Directo. Si no estáis suscritos, ya sabéis, tenéis que suscribiros porque ahí voy subiendo todos los vídeos de los directos. Y en el caso de que no queráis, pues nada, no queráis porque ya habéis escuchado la contrarréplica completa aquí, pues me despido de todos vosotros hasta el lunes, es decir, hasta mañana.